Así ven las cosas y bienvenidos a la tormenta, una tormenta que está afectando a 2 de cada 3 personas de los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Hablaremos con el meteorólogo Albert Martínez, quien sabe exactamente dónde está pegando la tormenta y cómo tú te puedes proteger, por una parte. Y por otra parte, al final de este primer segmento, vamos a tener una entrevista con el abogado Javier Montano, un abogado que va a responder todas sus preguntas sobre inmigración en un momento de crisis aquí en los Estados Unidos. Pero vamos a comenzar con la tormenta y algunas de las imágenes. Está afectando de una forma increíble a 200 millones de personas en este país de 340 millones. Estas son imágenes de lo que puede ocurrir. Esto es precisamente lo que estamos esperando. Muchísimo hielo, mucha nieve, no solo en el noreste del país, sino como estamos viendo aquí en este mapa, está afectando de una forma irregular, es decir, poco común, a la parte sur de los Estados Unidos y el estado de Texas. Los gobiernos de cada uno de los estados se están preparando con sal, como vemos aquí en el noreste de los Estados Unidos, y con camiones que eventualmente tendrían que abrir el camino para que las cosas regresaran a la normalidad. Estamos esperando que esta tormenta entre con fuerza. Se está sintiendo ya, por supuesto, en el sur de los Estados Unidos y en Texas, pero esto va a ocasionar el retraso a partir del viernes, sábado y domingo en varias partes de los Estados Unidos. Esto es precisamente lo que estamos esperando y hay todo un debate a nivel político, más allá de cómo te puedes proteger, que ahora te lo vamos a decir. El presidente de los Estados Unidos insiste en que esta es una muestra, que esta tormenta invernal que va a afectar y que ya está afectando parte de los Estados Unidos, que es un ejemplo de que no hay calentamiento global. Y entonces el presidente dijo lo siguiente: se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados, rara vez se ha visto algo así antes. ¿Podrían los insurreccionistas ambientales explicar qué pasó con el calentamiento global? La respuesta es muy sencilla. Ahora estamos viendo climas extremos y el clima extremo es reflejo precisamente del calentamiento global. En otras ocasiones, estas tormentas hubieran sido limitadas a ciertos lugares del país, a ciertas ciudades, a ciertos estados, y ahora está afectando, como el mismo presidente reconoce, a 40 estados norteamericanos. FEMA la están desmantelando. FEMA, quizás ustedes han tenido la oportunidad, nosotros en la Florida sí, de ver cómo funcionan. Y han funcionado con mucho éxito. Cada vez que hay una emergencia, cada vez que hay un huracán, cada vez que hay tormentas monstruosas como esta, FEMA sale a ayudar a la gente. Y entonces, aquí lo interesante es que en estos días pensaban despedir, porque están desmantelando FEMA, al igual que muchas otras organizaciones gubernamentales, pensaban despedir a cerca de 300 empleados que trabajaban en momentos de desastre, 300 empleados de FEMA. Así que quizás lo único positivo de esta tormenta es que estos empleados no van a ser despedidos y al mismo tiempo que FEMA, todavía lo que queda de FEMA, seguirá siendo utilizada para ayudar a los más necesitados a lo largo de esta tormenta. Y ahora, para hablar quizás de la peor tormenta de la temporada, nos acompaña Albert Martínez, un meteorólogo a quien yo confío totalmente, fundador del canal Meteo. Albert, gracias por ayudarnos a tratar de entender la dimensión de esta tormenta. ¿Estamos exagerando al decir que es una de las peores tormentas de la temporada? ¿O debe sorprendernos que haya una tormenta invernal en invierno? Bueno, la segunda no nos tiene que sorprender, es en esta época que tiene que ocurrir una tormenta invernal, Jorge, pero realmente sí, es una tormenta excepcional por su alcance. Es que estamos hablando de 2.000 millas, desde Texas hasta el noreste, hasta Massachusetts, todo el corredor central de Estados Unidos. Vamos a ver acumulados de nieve que pueden superar el pie o los 2 pies en el caso de la zona triestatal, y luego podremos ver hielo en toda esa parte más al sur. Eso es desde Texas, pasando por Luisiana, Kentucky, Mississippi, las Carolinas. Y eso puede realmente ser un gran problema por 200 millones de personas que ya están bajo alerta por tiempo invernal. De hecho, podríamos decir que no es excepcional que ocurra en esta época, pero sí que sea tan grande y tan extensa. Hacía como mínimo 5, casi 10 años que no lo veíamos. Yo me lo hubiera esperado en el noreste. Acabo de bajarme de un avión de Nueva York y la gente estaba huyendo, yo incluido, huyendo del noreste. Pero no estoy tan acostumbrado a tanto frío en el centro del país, en partes de Texas, por ejemplo, en Luisiana. No, eso ha sido lo excepcional y más frío que vamos a tener. Y eso es el famoso vórtice polar, ¿no? Esa masa de aire fría que tenemos todo el año en el polo norte, de vez en cuando se descuelga, ¿no? Exacto, hace como una Se lengua. bajó, ya.
Exacto. Y bajó tanto que, por ejemplo, para poner un número, en Bismarck, en Dakota del Norte, las temperaturas de sensación esta semana están en menos 35 grados. Eso significa que la piel expuesta a ese frío en 10 minutos se puede congelar. Realmente es una situación muy crítica. Pues bien, a ese aire frío irá bajando por todo el valle del Mississippi, las grandes llanuras, y hablaremos de temperaturas en el punto de congelación para Houston, parte de Luisiana, Mississippi, que es poco habitual, ¿no? Igual que el norte de Florida. ¿Qué hace este frío tan extremo en las ciudades? En Nueva York estaba viendo en todos los noticieros, les falta sal, necesitaban sal para tener Ujú. más o menos abiertas las calles. Pero ¿qué es lo que hacen qué es lo que se puede esperar en las próximas horas? Que se vaya la electricidad, no van a tener internet, no van a tener teléfono. ¿Qué pasa en las ciudades cuando hay tanto frío? Esa es una muy buena pregunta. Cuando hay frío, normalmente no pasa nada. El Sí. problema es cuando caen cosas del cielo, cuando tenemos viento fuerte, que puede romper árboles, tendido eléctrico, o lo más peligroso, el hielo, más que la nieve. La nieve, evidentemente, te cubre una carretera, se puede acumular en un árbol y puede colapsar un poco el árbol, pero el problema es el hielo. El hielo, y uno lo puede hacer en casa, pesa más que la nieve. De modo que el hielo acumulado en un cable de luz tan solo 0,5 pulgadas, que no es nada, eso en un cable de luz pesa casi 300 libras. Imagínate, es como que dos personas se colgasen de ese cable. Sí. Puede romperse, se puede colapsar. Ese va a ser el problema. Toda la zona entre el norte de Texas, norte de Luisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama y Kentucky, toda esa parte del centro de Estados Unidos, podría haber de un cuarto de pulgada, media pulgada de hielo que puede darnos esos apagones que, ya te digo, frío Ahora, y apagones es la peor combinación. imposible sobrevivir esto afuera, ¿correcto? O sea, estoy pensando en gente que se quede atascada por la caída de nieve, o estoy pensando en el caso de Uh nuevo -huh. del noreste, en el caso de gente sin hogar, de homeless. Imposible sobrevivir esto. Es mejor estar en un sitio cálido. De hecho, muchos estados ya están abriendo centros de Ya vi. calentamiento, ¿no? Como en Ujú. verano hablamos los de enfriamiento, pues lo contrario en este caso. Mi recomendación ante una situación como esta, que empieza este sábado y se extiende hasta el lunes en la mañana, es que si no tienes que salir de casa, quédate en casa. Si estás bien en casa, tienes de todo, quédate en casa. Si tienes que salir sí o sí, sal con precaución, sobre todo, revisa el estado del vehículo hoy viernes, antes del fin de semana, asegúrate de tener el depósito de gasolina lleno, ponte un par de mantas en el carro, no cuesta nada poner unas mantas en el maletero por si acaso, un poquito de comida, un O poquito sea, de agua, ya después por si te agarra la nieve, para que estés. por si acaso, Mira, nunca había exacto, escuchado por yo si eso, acaso. claro. Eso solo si es necesario salir sí o sí, Sí. tienes que hacer A ver, si tienes que ir a la esquina, no, pero si tienes que hacer un viaje a otra ciudad, a otro pueblo, porque es obligatorio, es mejor ir preparado y sobre todo seguir las actualizaciones de las autoridades. Albert, termino con esto. Donald Trump y los que niegan el calentamiento global van a decir, Uh -huh. esta es una clarísima señal del que el planeta no se está calentando. Todo lo contrario. No podemos asignar, igual que los huracanes, que cada huracán, cada tormenta sea culpa del cambio climático. Lo que nos dice el cambio climático es que el tiempo va a ser más extremo. ¿Esto qué significa? Que tormentas como esta, que afectan 200 millones de personas a lo largo de 2.000 millas, podrán ser más habituales en el futuro. Y al revés, tener episodios, inviernos con menos precipitación y prácticamente nada de nieve. Eso es a lo que vamos con el cambio climático, a los extremos. No significa que no vaya a hacer nunca más frío. Todo lo contrario, cuando hará frío podrá ser mucho más terrible. Lo interesante es lo que dice, son las cifras, que esta tormenta está afectando a 2 de cada 3 personas en los Estados Unidos, cuando antes estábamos localizando únicamente las tormentas por estados, no de esta forma tan Uh -huh. global. Increíble. Albert Martínez, fundador de Canal Meteo, gracias, mucha suerte. Vas a estar Un ocupadito, ¿no? placer. Sí, estaremos en Canal Meteo 24/7 cubriendo este evento. Estamos en la aplicación de iPhone, en Android, en Roku, en YouTube, y allí la gente puede preguntar y recibe respuestas sobre el pronóstico local, que es lo más importante. Listo, Albert. Yo sigo creyendo en ti. Gracias, Albert. Un placer. Sale. Este segmento con Albert me parece que refleja perfectamente lo que queremos lograr con este programa en Así veo las cosas, cómo las grandes noticias te afectan a ti, como esta gran tormenta invernal que va a afectar a 200 millones de personas, quizás seguramente a ti, cómo te afecta directamente y cómo te puedes proteger. Tenemos dos recomendaciones. La primera es cómo mantenerse seguro en frío extremo, así que vístete adecuadamente usando bufanda o mascarilla, guantes, botas resistentes al agua, gorro,
abrigo resistente al agua y varias capas de ropa. Esa es una de las recomendaciones que les estamos dando. Ahora, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Puede ser una catástrofe esto si no te estás cuidando. Peligros del clima del frío extremo ¿cuáles son los síntomas de hipotermia? Nos parece que es muy importante que tú y yo sepamos detectar qué es lo que puede ocurrir con el frío extremo. En adultos hay escalofríos, agotamiento, confusión, torpeza en las manos, pérdida de memoria, habla arrastrada y somnolencia. En el caso de los bebés, piel roja brillante y fría. Yo no sabía eso, por ejemplo, en el caso de los bebés, y muy baja energía. Así que estas son algunas de las principales recomendaciones que te estamos dando sobre cómo enfrentar esta crisis debido a la tormenta que está afectando de nuevo a la mayor parte de los Estados Unidos. 2/3 partes del país están siendo afectados. Quiero enseñarte esta fotografía que está en las noticias y que debe estar en las noticias y que el gobierno del presidente Donald Trump está obligado a dar una explicación. Esta es la imagen de Liam Conejo Ramos. Es un niño ecuatoriano de 5 años de edad que fue detenido por ICE. Esa es la realidad. Hay muchas explicaciones de por qué fue detenido por ICE, por qué se encuentra en una instalación de ICE en estos momentos en Texas, lejos de su casa en Minnesota, pero este niño fue detenido por ICE. Hay varias explicaciones. Lo que sabemos es lo siguiente, de acuerdo a varias fuentes. Ese niño estaba en la escuela, aparentemente su papá lo había recogido de la escuela y llegaron a su casa. Y al llegar a su casa, se encontraron con agentes de ICE que estaban esperando a su padre, que se llama Adrián Conejo, ecuatoriano. Hay dos versiones totalmente distintas. Una, que este niño fue utilizado como señuelo, es decir, estaban aprovechando que estuviera con su padre y luego se había bajado del carro para entrar a su casa, que fue utilizado como señuelo para apresar al padre y quizás también a la madre y quizás también a un niño, a otro niño menor de edad. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones, la versión oficial, es que el niño había sido abandonado, esa es la palabra que está utilizando, es que había sido abandonado y que el padre estaba huyendo. Yo no conozco todavía a ningún padre que abandone en el frío de invierno a un niño de 5 años, pero la versión de ICE es que supuestamente el padre había abandonado al niño. ¿Y qué hacía un niño solo ahí? No tiene mucho sentido decir que había sido abandonado cuando el mismo padre lo había recogido de la escuela y su madre se encontraba en la casa. La versión de la superintendente escolar que fue a visitar a la madre después de todo esto es lo siguiente, que efectivamente la madre estaba adentro, que estaba muy afligida después del arresto del padre y del niño. A ver, de nuevo, aquí tenemos que acordarnos, han arrestado a un niño de 5 años de edad, la madre estaba comprensiblemente afligida, y luego aquí hay otra versión distinta que me parece que es importante que sepas. Aparentemente, la madre le dice a la superintendente escolar que no quiso abrir porque el papá le gritaba desde lejos que no abriera la puerta. Nos encontramos, y ahora para tener el retrato completo de la situación, con una madre que aparentemente está embarazada, y no solo está embarazada, sino que tiene otro niño de 13 o 14 años de edad. Ahora vamos a ver el arresto del niño y de lo que está haciendo ICE, la migra, aquí en los Estados Unidos, deteniendo a un niño de 5 años. Aquí es importante que veamos lo siguiente. Una cosa es lo que dicen nuestros ojos, lo que vemos, y otra cosa es la versión oficial. Lo que dicen nuestros ojos, yo le creo a mis ojos, es que ICE, con agentes rodeando a un niño de 5 años, lo suben a una patrulla o a una camioneta negra de ICE. Aquí el video. Where's your humanity? Where's your humanity?
La gente claramente gritándole a los agentes, es un niño. Y nosotros creo que tenemos que repetir exactamente lo mismo. Es un niño. Están deteniendo a un niño de 5 años de edad. Eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Donald Trump. Y luego los gritos de algunos de los testigos y de los vecinos gritándole a los agentes, ¿dónde está tu humanidad? Conté 6 agentes que estaban rodeando a este niño de 5 años de edad. ¿Se necesitan 6 agentes para hacer eso? Imagínense, yo me lo estoy imaginando como si fuera un hijo mío, el trauma psicológico de este niño. Primero, que llega con su padre en el auto, se queda solo y luego es llevado a una camioneta con 6 agentes rodeándolo. Vamos a ver otra vez el video. Pocas veces hacemos esto, pero me parece que es importante porque este es un caso extremo. Quiero que juntos, que tú y yo volvamos a ver el video. Van a ver en la parte superior izquierda, caminando en silencio, un niño de 5 años de edad rodeado por 6 agentes de la migra. Es increíble que eso esté ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Lo veo y no lo creo. No puedo creer que se necesiten 5 o 6 agentes para meter a un niño de 5 años en una camioneta de ICE. Y hay todo un debate. De nuevo, el gobierno sigue insistiendo de que el niño había sido abandonado. ¿Cómo va a ser un niño abandonado frente a su casa? Pero bueno, la versión oficial es que el niño había sido abandonado frente a su casa y que el padre estaba tratando de huir. Y ahora, para escuchar un poquito más de la versión oficial, está el vicepresidente J.D. Vance, quien fue a Minneapolis, a Minnesota, y él dice que el niño no fue detenido. A ver, lo que acabamos de ver es que un niño fue detenido por ICE. El vicepresidente está dando una explicación distinta. Vamos a escucharlo. 5-year-old was not arrested, that his dad was an illegal alien, and then when they went to arrest his illegal alien father, the father ran. So the story is that ICE detained a 5-year-old. Well, what are they supposed to do? Are they supposed to let a 5-year-old child freeze to death? Are they not supposed to arrest an illegal alien in the United States of America? If the argument is that you can't arrest people who have violated our laws because they have children, then every single parent is going to be completely given immunity from ever being the subject of law enforcement. That doesn't make any sense. A ver, ¿qué podría haber hecho ICE? Muy sencillo. Se acusa al padre y ahora nos vamos a dar cuenta de que el padre estaba legalmente en el país, no de manera ilegal como sugiere el vicepresidente, pero estaba legalmente porque había hecho una solicitud a través de la aplicación de CBP One. Ahora vamos a ver la cuestión legal de la familia Conejo Ramos. El problema es que se pregunta el vicepresidente, ¿qué se pudo haber hecho? Bueno, ¿qué prevalece? Es la seguridad del niño. Lo que prevalece es la protección del niño. Lo que hacemos los adultos es proteger a los niños. Y lo que se debió haber hecho aquí es proteger a un niño de 5 años de edad. Eso es lo que se pudo haber hecho perfectamente. El argumento del vicepresidente es de que si no arrestan al padre, entonces otros padres y madres podrían utilizar esto para no ser arrestados por ICE. Yo diría que siga el proceso judicial, pero protegiendo al niño. Es decir, el gobierno tiene las prioridades equivocadas. Aquí la protección del niño prevalece sobre cualquier otra cosa. El abogado de la familia Adrián Conejo, que es el padre, nos va a explicar ahora cómo estaba protegido Adrián Conejo, el padre, y el niño Liam Conejo Ramos. Y estaban protegidos porque hicieron las cosas bien. Estaban en un tercer país, utilizaron la aplicación de CBP One, que se utilizó todavía durante el gobierno del expresidente Joe Biden,
y estaban tratando de hacer las cosas correctamente. Aquí la explicación de por qué, contrario a lo que dice el vicepresidente utilizando un término que yo no utilizo como indocumentado, yo uso indocumentado, ellos utilizan la palabra ilegal, por qué la familia estaba legalmente en el país. Aquí el abogado. How can you justify incarcerating a child because of a civil violation, which again is not even accurate here because they entered lawfully through the CBP-1 program? And this family was not eluding ICE in any way. They were following all the established protocols, pursuing their claim for asylum, showing up for their court hearings, and posed no safety, no flight risk, and never should have been detained. No se querían fugar. Si se hubieran querido esconder o huir, como dice la versión oficial, entonces ellos no hubieran ido a sus citas de migración. Claro, a ver, alguien que está huyendo no va a ir a presentarse frente a las autoridades. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora con la explicación del abogado de la familia Conejo Ramos. No solo eso, sino que a nivel humano, lo que realmente golpea es que se trate así a los seres humanos. La superintendente escolar, ¿se acuerdan que les había mencionado que la superintendente de la escuela de Liam Conejo Ramos, cuando se entera de que todo esto estaba ocurriendo, lo primero que hace, y me parece que es una respuesta muy humana y muy correcta, va rápidamente a la casa del niño para ver qué es lo que está ocurriendo. Ella entra a la casa, dice que la madre está afligida y luego explica lo siguiente. We're a very small town. So there were people crying, and I jumped out of my vehicle and went straight to the yard and said, "Where's the child? Where's the child?" Assuming that I was there to, take my student and then, call their emergency contacts and reunite them with someone. And then a community member tearfully said, "They've taken the child. They've taken the child." So that's what the scene I came into. Additionally, Liam's father's car was still running in the driveway when I got there. Aquí es una funcionaria pública que está haciendo lo correcto. Ella estaba encargada de la escuela a donde iba Liam Conejo Ramos, que seguramente el lunes o martes ya no podrá ir porque está detenido por ICE. No solo eso, fueron detenidos en Minneapolis. Y actualmente, de acuerdo con la última información que tenemos de CNN, se encuentran en el estado de Texas. Imagínense el trauma para este niño. Primero, ser separado de su padre, luego detenido, y aparentemente en este momento se encuentra junto con su padre en una instalación de migración de ICE. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir separando a las familias? Aquí el retrato que tenemos de la familia Conejo Ramos es el siguiente. En estos momentos, el padre y el niño se encuentran en una instalación migratoria en Texas, mientras que la madre y otro niño de 13 o 14 años están en Minneapolis. Y eso lo sabemos porque su pastor, que se llama Sergio Amezcua, dio una entrevista a CNN y explicó no solo eso, sino algo más que se añade a este drama. La mamá de Liam Conejo está embarazada. Esto es lo que dice el pastor Sergio Amezcua. As a pastor, I'm telling you this. ICE in Minnesota is acting worse than the cartels in Mexico. In Mexico, cartels don't target kids or pregnant women. I spoke with her a few times, and she was terrified. They were using this baby. The ICE agents were trying to use the baby for her to come out of her house. But the neighbors step up. Neighbors advised her not to do it. The neighbors were trying to get the baby or the 5-year-old to give it to her. And this is a pregnant woman with another 13 or 14-year-old boy as well. And I believe her because I've seen how they're acting here in Minneapolis. I'm a pastor from Mexico, and I've seen how cartels work in Mexico. And just so you know, as a pastor, I'm telling you this, ICE in Minnesota is acting worse than the cartels in Mexico. In Mexico, cartels don't target kids or pregnant women. And ICE is just not respecting the law. The difference between ICE and cartels in Mexico is that ICE has immunity here. They killed Rene Nicole, and they're just doing horrible things. Another thing that is happening in Minnesota is that, they're fighting for religious freedom and stuff like that. Latino churches, 80% of them are closed. They're not having services. I used to have 500 members coming each week. They're targeting Latino people, legal, undocumented,
citizens, residents. They're arresting DACA recipients. They're arresting people with work permits. They're just, you know what it looks to me here? This looks like ethnic cleansing. That's what it looks like. This is racism in the name of patriotism. And that's coming from a pastor. Estas las explicaciones fuertes, muy fuertes, declaraciones muy fuertes del pastor Sergio Amezcua. Dice que se trata, desde su punto de vista, de casos de racismo que se quieren presentar como si fuera patriotismo. Entonces ya tenemos como una visión un poquito más completa de lo que estaba ocurriendo. La pregunta es, ¿por qué el padre, Adrián Conejo, le grita a la madre, aparentemente según testigos, que no abriera la puerta? La explicación está ahí. Primero, si abre la puerta, es muy posible que lo hubieran detenido a ella también. Y ella está embarazada, según la versión del pastor, y no solo está embarazada, sino que está a cargo de otro niño de 13 o 14 años de edad. Así que la decisión de Adrián en ese momento, Adrián Conejo, el padre, fue muy rápida. Es decir, no abras la puerta, porque si abres la puerta, no solo me van a llevar a mí y a Liam, sino se van a llevar a nuestro otro hijo de 13 o 14 años y te pueden llevar a ti. Así que tomó la decisión de dejar a la madre con el otro hijo adolescente en la casa, y ellos en este momento se encuentran detenidos. Ante todo esto, ante todo este panorama, Minnesota se ha convertido en el estado de resistencia a las prácticas de ICE. Estaba viendo hace poco una encuesta en el New York Times, 61% de la gente en Minnesota está en contra de las prácticas de ICE. Pero luego, si lo divides entre demócratas y republicanos, la diferencia es muy grande. Pero 6 de cada 10 personas aquí en los Estados Unidos están en contra de las prácticas de ICE, y yo añadiría, a nivel personal, que esto se incrementa cuando veamos y cuando veas a un niño de 5 años ser detenido por agentes de ICE. En estos momentos hay una huelga general este viernes en Minnesota, en donde varios empresarios y dueños de tiendas han decidido cerrar como protesta por las prácticas de ICE. No me quiero extender mucho más en este caso, pero vamos a seguir muy de cerca el asunto de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años de edad, de origen ecuatoriano, que sus padres habían solicitado refugio y asilo en los Estados Unidos, y que en estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, en estos momentos está detenido en un centro de detención migratoria en Texas. Muy bien. A ver, no entiendo bien al presidente Donald Trump sobre Venezuela. Si tú tienes que escoger, o yo tengo que escoger, entre la demócrata María Corina Machado, la lideresa del Movimiento de Oposición y Liberación de Venezuela, y Delcy Rodríguez, quien es la encargada de la dictadura, responsable junto con su hermano, junto con Nicolás Maduro, junto con Diosdado Cabello, junto con Vladimir Padrino, responsables de la dictadura y responsables del asesinato y de miles de prisioneros políticos y de la censura, ¿a quién escoges como gobierno? Bueno, aquí Donald Trump, en una declaración en el Air Force One, hace una comparación increíble entre María Corina Machado, cuyo nombre no se lo conoce completo porque solo le llama María, y Delcy Rodríguez, la encargada de la dictadura, que de acuerdo con varias fuentes estaría tratando de venir la próxima semana hacia los Estados Unidos. Aquí, la increíble comparación que hace Donald Trump con María Corina Machado y con Delcy Rodríguez. I also spoke with Maria today, who I like a lot. But Delcy's showed very strong leadership so far, I have to say. That we're moving in, to the United States, millions of barrels of oil as we speak. You know that. You see it. You see what's happening. Over 50 million barrels of oil is already moved or moving into the United States. There's much more to come. And we're working with them, and they'll get some of that, and we're going to get some of that. And it'll be divided up, and our country will become richer, and that means our taxes are going to be going down, and they will do better. Venezuela's going to do better than they've ever done. Even with us, taking a very fair piece of it, Venezuela will do better by far than they've ever done. It'll be very rich, and she has done a very good job. A ver, sí, el petróleo es muy importante, pero mucho más importante es la democracia, mucho más importante es la humanidad
de 30 millones de venezolanos. Mucho más importante es el futuro y el destino de 8 millones de venezolanos que decidieron salir de su país. La democracia prevalece, la democracia debe ir por delante del interés económico, del interés petrolero, y aquí me parece increíble que el propio presidente diga que Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo, que tiene un gran liderazgo, cuando el liderazgo es precisamente para dirigir un régimen totalmente represivo, un régimen que actualmente tiene más de 700 prisioneros políticos. Mientras tú y estamos hablando, hay 700 personas que se encuentran en estos momentos en las cárceles de Venezuela, en un régimen que ha cometido fraudes electorales en el 2013, en el 2018, en el 2024. Ese es el tipo de liderazgo de Delcy Rodríguez, quien por cierto quiere venir la próxima semana a la Casa Blanca, y esa visita no se ha confirmado todavía y se está negociando. Termino con TikTok. Si tú sigues TikTok, y nosotros tenemos cuenta de TikTok, y nos parece que es una plataforma muy importante para comunicar nuestras noticias, ¿sabías que el gobierno de los Estados Unidos le había puesto un límite para cerrarlo? ¿Por qué? Porque los dueños actualmente están ligados al gobierno de China, y en los Estados Unidos no querían que TikTok tuviera influencia de China y que tuviera información de sus millones de suscriptores. Muy bien, el caso es que se ha llegado a un acuerdo en donde el 80% de TikTok se va a vender a compañías estadounidenses o bien compañías ligadas o aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos. De tal forma que en este 80%, Oracle se queda con el 15%, MGX 15%, Silver Lake 15% y el dueño de Dell un porcentaje que todavía no está muy aclarado. De tal forma que TikTok va a seguir funcionando aquí en los Estados Unidos gracias a este acuerdo que se ha logrado. Muy bien, esta es la situación. Cuídate mucho, por supuesto, si te encuentras en la zona de la tormenta, seguramente te puede afectar. 2/3 partes de la gente está siendo afectada. Y vamos a pasar ahora nuestra entrevista con el abogado Javier Montano, con todas tus preguntas sobre migración. Aquí el abogado. Así ven las cosas, constantemente estamos buscando voces nuevas para que nos guíen a los que vivimos como latinos y como inmigrantes aquí en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los venezolanos, con los cubanos? Es cierto que después de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, las cosas cambian para los venezolanos que se encuentran aquí. ¿Qué pasa con los mexicanos? Alguien que lleva 20 años de experiencia aquí en los Estados Unidos como abogado es Javier Montano. No solo ha asesorado al Consulado de México en Miami, también al Consulado de México en Filadelfia. Y es un gusto tenerte aquí, Javier. Bienvenido al programa. Muchas gracias por tenerme. De verdad es un honor estar aquí. Y bueno, y aparte quiero agradecerte por la gran labor que haces dando noticias a la comunidad migrante. Te lo agradezco. Es que es un momento, me parece, muy, muy complicado. Te lo voy a plantear de esta manera. Llevo 40 años viviendo en los Estados Unidos y como inmigrante nunca había visto un momento más difícil para los inmigrantes que este. Pero no sé cuál sea tu experiencia. Totalmente. Yo tengo más de 18 años en mi práctica profesional y más de 20 en total como abogado de migración, y te comento que nunca jamás había visto este nivel de crueldad, arbitrariedad, y como te mencioné anteriormente, para mí esto es un mal episodio de la dimensión desconocida, y yo quisiera que eventualmente la gente se diera cuenta de lo que realmente está sucediendo. Interesante que utilices esas palabras. Es fuerte, crueldad y arbitrariedad. Correcto. ¿Por qué? Sí. Porque estamos viendo una administración que lamentablemente no está siguiendo la ley específicamente, o está interpretando de una manera pues muy a su favor. Y te voy a poner un ejemplo. Estas noticias que estamos viendo de personas que las están deteniendo en la calle, preguntándoles por sus documentos. Bueno, existe una ley en los Estados Unidos donde te dice que si tú estás dentro de la franja de 100 millas dentro de los Estados Unidos, un oficial puede solicitar tus documentos migratorios siempre y cuando tenga causa razonable. Pero eso no es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo una administración que lamentablemente, si hablas español o si te ven fuera de algún lugar que asocian con la comunidad latina, los están cuestionando, y eso es lo que se llamaba el Kavanaugh Stop, por la decisión esta del
del ministro de la Suprema Corte de Justicia, que después se lo aclaró diciendo que eso no es permitido. O sea, eso es una de las bases del debido proceso que creo que se están violando más fuertemente últimamente. Y luego, y ahora con el caso muy lamentable de la persona pues, que falleció, que siendo ciudadana americana. René Wood. Correcto. En Minneapolis. Eso es sumamente triste. Antes de que empecemos a hablar de cada uno de los casos, tengo como unas preguntas muy básicas. Si llegan agentes de migración, agentes de ICE, estás en el auto y tú y yo hemos visto esas imágenes y te dicen que te bajes, ¿le haces caso a la gente o no le haces caso a la gente? Si hay causa razonable para hacer esa detención, no tienes por qué abrir tu carro, porque el carro es una extensión de tu propiedad. Pero te están rompiendo los vidrios. Correcto. En ese supuesto, yo lo que recomendaría es, obviamente, no ocasionar más violencia de la que ya te están. Claro, no enfrentar físicamente jamás a la gente. Jamás, porque al final, aparte de que eso es ilegal, eso es uno de los factores que ellos utilizan después para considerar si tú puedes salir bajo fianza o no, si tú resististe tu arresto. Entonces, yo en lo personal, yo creo que hay casos donde hay personas que definitivamente sí se deben de identificar, o sea, hay gente que no tiene remedio migratorio, lamentablemente, y es mejor muchas veces aconsejarle que firme su deportación y se vaya porque no tienen remedio migratorio. Y es mejor eso a que se estén detenidos por 3 o 4 meses y de todas maneras los deporten a su país. Pero hay gente que definitivamente debe de guardar silencio y hablar con un abogado. No es para todos los casos, cada caso es un universo, como yo lo digo anteriormente, pero eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer la diferencia ejerciendo nuestro derecho, sobre todo cuando van a tu casa. El tema de que... ¿Cómo es eso? En tu casa, ¿pueden agentes migratorios llegar a mi casa y pedirme información? Si no tienen una orden de cateo, un warrant, firmada por un juez, no por inmigración, por un juez, no pueden entrar a tu casa. Esa es tu propiedad. De hecho, eso está... Pero esos momentos son tan difíciles, ¿no? Porque ¿cómo te van a mostrar y cómo vas a saber si el juez efectivamente firmó o no? Totalmente. Bueno, lo que se hace es de que tienes que estar familiarizado con los documentos y por eso es que es tan importante ser proactivo en el tema migratorio. O sea, no esperar a que esto te ocurra para ahora buscar un abogado de inmigración para que te diga cuáles son tus beneficios. Tú tienes que ya tener un plan, porque al final de cuentas estamos viviendo bajo una administración que muy claramente quiere poner a todo el mundo en detención y sacarlos de manera expedita, ¿no? Déjame preguntarte, otros abogados que nos han acompañado aquí en el programa, cuando les pregunto si ustedes les aconsejan a los clientes ir a la cita migratoria que les toca, nos dicen que por ley están obligados a decir que sí, que tienen que presentarse. Eso es correcto. Un abogado debe de seguir la ley. Nosotros tenemos una obligación con el Departamento de Inmigración, una obligación con el gobierno de Estados Unidos de seguir la ley. Y si la ley te obliga a atender una de estas citas, tú tienes que decirle a tu cliente que vaya. Pero Javier, porque ¿cuántas veces hemos visto ahora casos que van a la cita y después los arrestan? Correcto. Uno como abogado debe decirle al cliente lo que debe de hacer, pero también puede describirle las consecuencias de esa visita. Y a final de cuentas, el cliente es quien va a decidir si va o no. Pero es un catch-22, o sea, es muy difícil. ¿Se puede hacer por Zoom la reunión y así evitar la confrontación en la corte o no? Hay reuniones con inmigración que las puedes hacer por Zoom. Webex, ese es el sistema que ellos utilizan y es en la corte de inmigración y yo recomiendo 100% hacerlo cada que se pueda. Sin embargo, las citas con ICE, que son las más peligrosas, esas citas lamentablemente esas no se pueden hacer por Webex, esas tienes que presentarte, hacer fila y de hecho es bastante difícil muchas veces ver gente que está esperando 3 o 4 horas bajo el sol para que las detengan. Muy bien, déjame presentarte casos concretos. Por supuesto hemos visto la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, el arresto de Nicolás Maduro. ¿Es un elemento o una excusa que se puede utilizar para decirle a un venezolano que se tiene que ir de los Estados Unidos porque su país ya no tiene al dictador? No, eso lo hemos escuchado. Eso es de televisión. Eso es absurdo. O sea, es como aparentar que todo un sistema de más de 2 décadas ahora ya no existe por la detención de este señor. Para nada. De hecho, yo creo que ahora más que nunca
es cuando vamos a empezar a ver más ataques a venezolanos dentro de Estados Unidos, dentro de su país. O sea, uno se puede quejar de ese gobierno fuera del país, pero no se puede quejar dentro del país, porque bueno, me imagino que has escuchado todo lo que es decreto de conmoción exterior, donde las personas ahora que hicieron, que están fomentando o que incitaron o que apoyaron ese arresto al dictador Maduro, que ahora van a ser sujetas a persecución y detención. O sea, ahora las personas que están dentro de Venezuela ahora no se pueden quejar. Bueno, nunca se han podido quejar, pero ahora menos. Y de hecho, eso yo creo que le hace una apertura a personas que están dentro de Estados Unidos, que nunca han aplicado un asilo, que han sido muy vocales a la hora de expresar el apoyo a los Estados Unidos en esta acción. Y bueno, eso es algo que creo que deberían de utilizar ahora para ya sea meter un asilo, en muchos casos, no todo el mundo califica un asilo, pero en muchos casos meter un asilo o suplementar el asilo que ya tienen pendiente muchas veces por décadas. Hay cientos de miles de venezolanos que están a punto de perder el TPS. Correcto. Totalmente. Bueno. ¿Y cómo se quedan aquí en Estados Unidos? La mayoría de las personas que tienen un TPS tenían un asilo pendiente. Y el TPS tiene la ventaja... Son dos casos. Correcto. Son dos alternativas que el TPS no está menguando de ninguna manera el asilo. Entonces tú puedes tener TPS y un asilo pendiente al mismo tiempo. Pero la diferencia es de que el TPS es considerado estatus legal. O sea, el TPS tiene una calidad migratoria mucho más elevada que un asilo. El asilo pendiente no es estatus legal, es estatus autorizado en los Estados Unidos. Entonces es mejor tener un TPS, te da más alternativas, pero las personas que tienen TPS en su gran mayoría tenían asilo. Entonces el TPS, cuando es eliminado, lo que hace es de que los aplicantes ahora recaen en el beneficio que está por debajo del TPS, que es el asilo. Es la gran mayoría de las personas. Ahora, cabe recalcar, no todas las personas califican a un asilo. Lamentablemente, una de las maneras más rápidas y fáciles de poner una persona en deportación es someter a un asilo sin bases legales. Y tiene que mostrar miedo creíble. Persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación social en un grupo muy específico, determinado. Entonces, lamentablemente muchas personas cuando entraron a Estados Unidos aplicaban el asilo porque es lo que les aconsejaron, porque si eres de Venezuela, o si eres de Colombia, o si eres de México, tú puedes probarlo, pero tienes que demostrarlo. Y la segunda instancia después de esa entrevista de asilo afirmativo es la Corte de Inmigración. Si hay una seguridad en el mundo migratorio, es de que si tú sometes un asilo con bases no fundamentadas, es 99.9 seguro de que vas a acabar en la Corte de Inmigración, o sea, ahora en proceso de deportación. Bueno, déjame hablarte sobre los cubanos. Tú y yo llevamos mucho tiempo viviendo en Miami. Jamás me imaginé que habría la posibilidad de que los cubanos que tanto han recibido el apoyo de los gobiernos de los Estados Unidos pudieran ser deportados, correcto, incluso a terceros países. El otro día estaba hablando de un caso de un cubano que podría ser deportado a Ecuador o a Uganda. Correcto. ¿Qué está pasando con los cubanos? Absurdo. Bueno, sí. Bueno, ¿cómo dicen? Las personas que estaban apoyando a esta administración, creo que muchas de ellas están arrepentidas. Y se sienten traicionados, ¿es cierto? Se sienten traicionados. ¿Por qué? Porque esa flexibilidad que tenían los cubanos de entrar a los Estados Unidos y casi que se garantizara una residencia, ahora eso no existe. De hecho, el cubano ahora lamentablemente es tratado como todos los demás. Entonces, a pies secos, pies mojados, ¿te acuerdas? Correcto, que esa era Tocabas tierra de Estados Unidos y... Entrabas a los Estados Unidos, ibas a una oficina que se llama The Foreign Inspection, pedías un parol y al año del día aplicabas a la residencia. Eso se eliminó y lamentablemente eso ahora hace que todos los cubanos sean tratados iguales. Entonces, si un cubano está entrando por la frontera, que no le dan ese parol, lamentablemente ahora tiene que solicitar un asilo. Hay argumentos que se están haciendo, de hecho, que se están litigando en este momento para decir que cubanos que entraron a los Estados Unidos, que fueron revisados y después los soltaron, hay un argumento que se está haciendo para indicar que eso es un parol, y en base a eso puedan aplicar el ajuste cubano al año al día. Pero eso se está litigando y la verdad estamos viendo una administración sumamente adversaria a eso. No quieren darle un paro a los cubanos en este momento y es muy triste porque es una comunidad que literalmente ha levantado el sur de la Florida. Lo mismo con los venezolanos en el Doral y en otras partes de Estados Unidos. Y es muy triste como ver ahora
que están arrepentidos, pero bueno, como dicen, elections matters, entonces ahora están viendo esto. Antes de dejarte, Javier, tengo dos preguntas más. El gobierno de los Estados Unidos ha sacado una lista de 75 países que les ha bloqueado las visas. ¿Qué es esto? Bueno, muy importante. Están hablando de visas de inmigrante. Hay una diferencia entre visas de inmigrante y visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante, estamos hablando de visas de turista, habilidades extraordinarias, inversionista, etc. Específicamente están hablando de visas de migrante, o sea, residencias permanentes que se reciben en los consulados. Una persona hace una petición familiar, el aplicante está fuera de los Estados Unidos y va y recoge su residencia fuera de Estados Unidos. Para los miembros de estos países, eso está detenido, está bloqueado. Increíble, ¿no? Increíble porque se están basando en la inadmisibilidad por carga pública. Y la carga pública aplica no solamente para temas de visas de inmigrante, también aplica para no inmigrante y cualquier tipo de admisión a los Estados Unidos. Entonces yo creo, es mi opinión, que eso es la primera fase, visas de migrante, para después saltar a visas de no inmigrante bajo el mismo supuesto. ¿Y qué es lo que están diciendo, como proponiendo? Las personas o nacionales de esos países tienen una alta posibilidad de ser una carga pública. Pero si nos vamos un poco más allá, la carga pública, históricamente hablando, se ha modificado a través de las administraciones, pero generalmente no se consideraba el Medicaid, no se consideraba food stamps, o sea, ayudas del gobierno muy básicas que a final de cuentas la reciben los factores más vulnerables, los niños, los ancianos. Ahora quieren empezar a tomar en cuenta eso también. Como si fuera carga pública. Entonces, imagínate, los padres de ciudadanos ahora muchas veces no van a querer pedir esa ayuda porque le pudiera afectar en su tema migratorio, pero el que va a sufrir eso es el niño, ciudadano americano. Entonces, estamos viendo, la verdad, cosas muy extrañas dentro del mundo migratorio de los Estados Unidos. Una administración que se basa en conflicto, lamentablemente, y en intimidación y miedo. Déjame preguntarte, para los que quieren venir a los Estados Unidos para el Mundial, ¿esta prohibición para estos 75 países les afecta? Sí, a muchos. Sí les afecta. Sí, bueno, sobre todo porque hay otra lista de países. No específicamente, pero es que hay unos países que están en esa lista. Que están en los dos, claro. Correcto, pero hay otra lista que sacaron recientemente donde personas de ciertos países van a tener que depositar una fianza para entrar a los Estados Unidos para que se les emitan sus visas de turismo. Y estamos hablando de fianzas de entre 5, 10 y 15 mil dólares. Un montón. Para gente de América Latina es mucho dinero. Correcto, y es por persona. Entonces, si es una familia de 4 miembros, bueno, estás hablando de 20 mil dólares. No se especifica cómo y cuándo se va a devolver ese dinero. Entonces tú vas a tener 20 mil dólares depositados en algún lugar. No sabemos cuándo se te va a devolver. Aparte que cuando tú haces ese depósito, se te va a devolver, y es lo que se menciona, se te va a devolver si tú cumples con todos los requisitos de tu visa de entrada y de salida. Pero ¿qué pasa? Y esto sucede muchas veces. ¿Qué pasa cuando no se registra una salida? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú entras a los Estados Unidos y por alguna razón pues hiciste un depósito de 20 mil dólares, pero ya dentro de los Estados Unidos tuviste que aplicar un asilo o te pidió un familiar? Vas a perder ese dinero. Yeah. Entonces, claramente eso va a desalentar a muchísimas personas a venir. Termino con esto, Javier. Este 2026 me parece que viene más difícil que nunca para los inmigrantes, porque hemos visto, han deportado ya más de 600,000 y han ido por los inmigrantes quizás que son más fáciles de localizar. Me preocupa que empiecen a entrar en lugares públicos y lugares privados y que sea cada vez más violenta la separación de familias. Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea que viene un año muy difícil. Viene un año muy difícil. Estamos viendo cómo estamos volviendo a la ley de inmigración de 1924, que era una ley de inmigración sumamente xenofóbica, racista. Tenía preferencias a ciertas etnias, a ciertos países, por ejemplo, el norte de Europa, y estamos volviendo a eso. Eso era una ley de inmigración donde ni siquiera se hablaba de refugiados, donde la comunidad asiática, específicamente la japonesa, estaba sumamente excluida. Mexicanos, latinoamericanos estaban sumamente excluidos. Entonces estamos viendo cómo pues una administración actual está tratando de volver a esos tiempos pues de la verdad de mucha xenofobia, ¿no?
Javier, gracias por estar aquí. Javier Montano. Muchísimas gracias. Primera, y Un espero placer. que sea la primera de muchas veces. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Thank you. Gracias al abogado Javier Montano por estar aquí con nosotros. Javier, te vamos a volver a invitar para que nos ayudes a contestar las preguntas de la gente que nos está viendo. Sus comentarios están aquí. Marlene Delgado dice lo siguiente: felicidades, muy buena información. Hicieron un muy buen equipo, súper profesionales. Jorge, Lindsay y Alberto, el meteorólogo más lindo. Lo he escuchado muchas definiciones y descripciones de Alberto, nunca el meteorólogo más lindo. Me quedo con esta, el meteorólogo más lindo, Albert Martínez. Un gran trabajo que está haciendo en el canal Meteo, sobre todo en estos momentos de la tormenta que está afectando una buena parte de Estados Unidos. Patricia Arias dice lo siguiente sobre el supuesto cambio en que le iban a dar $2,600 a las personas que se autodeportaran. Actualmente casi 2 millones de personas se han autodeportado y se pregunta Patricia Arias, ¿eso del dinero no hay alguna persona que diga que sí le han entregado el dinero? Puras mentiras del gobierno. Es decir, Patricia no cree que sea cierto esto de que te van a dar $2,600 para que te autodeportes de los Estados Unidos. Yo tampoco conozco a ninguna persona todavía que ha recibido ese dinero y que haya decidido irse del país. Y el siguiente y último comentario dice, está pasando con muchos cubanos y obviando la ley de ajuste cubano que nos otorga un carácter especial. Desafortunadamente, este carácter especial que tenían merecidamente los cubanos en los Estados Unidos está desapareciendo. Un reporte del diario New York Times confirma que en el gobierno del presidente Donald Trump se han deportado a más de 1,600 cubanos a la dictadura cubana. Es algo que yo jamás me imaginé, sobre todo viviendo en Miami, que cubanos que estaban huyendo de la dictadura ahora sean deportados o repatriados a su país. Increíble lo que está pasando muchas veces aquí en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí, cuídate, abrígate. Este fin de semana viene muy difícil. Así que gracias por confiar en nosotros y gracias por confiar en nuestro periodismo.